Bien, pues bienvenidos una vez más con su servidor y gracias al patrocinio de don Héctor Noriega y su esposa. Muchísimas gracias por concedernos este espacio de reflexión, de anuncio y de denuncia. Los cristianos, sobre todo los católicos, tenemos dos misiones en la vida. Y si no las cumplimos, pues no vamos a tener manera de ser reconocidos por el Señor en el juicio personal, ni tampoco en el juicio de las naciones. Y estas dos funciones a las que nos comprometemos conforme vamos dándonos cuenta de qué significa ser cristiano en el sentido profundo de la palabra, es el anuncio de la verdad y la denuncia del maligno. Es decir, anunciar y denunciar. Esta plática sobre los efectos visibles en la actualidad de la masonería en México, pues más que un anuncio es una denuncia. No voy a hablar tanto del deber ser del cristiano católico. Voy a hablar más bien de cómo se considera la masonería desde el punto de vista de la realidad. ¿Qué es en realidad esta agrupación, esta secta, esta ideología, este movimiento que en realidad existe, como ya lo dije en alguna ocasión, prácticamente desde Adán? ¿Sí? En el momento en el que nuestros primeros padres convierten su conciencia en un legislador y pretenden hacerse dioses, sobre todo Eva, es el pecado de Eva, querer ser Dios, es el momento en el cual se funda, aunque no con ese nombre, el ADN, ahí nace el ADN de la masonería, que básicamente es oponerse, dar la espalda al Creador para formular su propio proyecto de existencia, dando la espalda a Dios. Este mismo proyecto pues ya lo había hecho en el Evo, no se dice millones de años, se dice intemporalmente, tiempo atrás, sin ponerle una fecha astronómica porque no se manejaba todavía eso. Ya lo había hecho Luzbel, el ángel de la luz, ¿sí? Que al ser casi como Dios, pues no soportó no ser Dios. Para que se entienda de una manera reciente cuál fue la expresión luciferina que convirtió a Luzbel en Lucifer, al ángel más hermoso, inteligente y bello, creado por Dios personalmente. Voy a platicar la historia de un famoso filósofo alemán, que por cierto termina loco, literalmente loco y sifilítico, Friedrich Nietzsche. Y estas mismas palabras quiero que las imaginen en boca de Eva, de Adán y del demonio, de Luzbel. Decía Friedrich Nietzsche: Dios no existe, pero en caso de que existiese, ¿cómo soportar no serlo? Espero haberme explicado bien. Es decir, lo insoportable para Luzbel, lo insoportable para Eva, que arrastra a Adán al pecado de lujuria, no exactamente al mismo pecado de ella, porque él prefiere a la criatura que al creador. El pecado de la masonería, quiero comenzar por ahí, es justamente ese. En una ocasión escuché de boca de un amigo, que ya no es mi amigo, pero en un cierto momento lo fue. Estábamos desayunando en un restaurante, en un Sanborn, cerca de la torre de Pemex en la Ciudad de México, y me confesó, dice, no es que los masones no creamos en Dios, sabemos que Dios existe. Y le dije, ¿y quién es Dios? Y me contestó la cosa más increíble, y fue la última vez que lo vi. Con toda cortesía, yo me separé para él de siempre. La respuesta que él me dio fue: cada uno de nosotros es Dios. Fíjense eso. Cada uno de nosotros es Dios.
y lo reafirmó. Entonces no es que creamos en Dios, es que sabemos que somos Dios. Con este punto de partida estamos hablando entonces del ADN masónico. Y por ADN estamos entendiendo su esencia. ¿Cuál es la esencia de la masonería? Muchos creen que es una sociedad filantrópica, caen en el garlito, muerden el anzuelo, se meten y conforme van subiendo de nivel, se van enfrentando a la necesidad, a la obligación y muchas veces con peligro para su vida o la de sus familiares o peligro para su salud o sus empresas. Se van viendo obligados a elevar el nivel de compromiso con el amo Lucifer, con el Dios. Otra cosa que quiero explicar al comenzar es cómo puede un ser humano ser luciferino, satanista. Bueno, en Nueva York hay un sujeto, al rato recuerdo su nombre, lo tengo por aquí escrito, que es el sumo sacerdote de la iglesia de Lucifer en Nueva York. También hay otro en México. Y uno piensa cómo pueden amar o ser adictos a lo terrorífico, a lo espantoso, a lo repugnante, a lo que produce terror, miedo, rechazo a cualquier persona normal. Bueno, es que el segundo concepto que quiero transmitir para que se entienda la amplia y profunda explicación que voy a dar sobre cómo opera actualmente la masonería en México y qué cosas ha logrado y para dónde va. O sea, de dónde viene, ya lo expliqué, qué es y a dónde va. Hay que entender entonces que para ellos, así es como lo han decidido, así es como todos lo creen, excepto uno que otro arrepentido, incluso de buen nivel, que abandonan esa secta para, incluso como a varios amigos que conozco y que están en mis grupos actuales, lo que ellos piensan, ojo con esto, es muy delicado, muy importante que lo asimilen, lo que ellos creen es que Yahvé, el Dios Padre, nuestro Dios, la primera persona de la Santísima Trinidad, ojo, es un Dios malo, un Dios malo. Y al contrario, Luzbel, Lucifer, el demonio, Satanás, etcétera, ellos le llaman el ángel de la luz, es un Dios bueno. ¿En qué se basan para decir esta herejía? Tremenda, es una herejía no solo teológica, es una herejía existencial. ¿Sí? Se basan en argumentos como el que da, por ejemplo, el demonio en esa formidable película que les recomiendo ver, que se llama El abogado del diablo, con Al Pacino, en donde el demonio expresa la tesis masónica que estoy explicando. A ver, Dios, le dice al abogado, te dio la libertad, te dio el libre albedrío, pero luego cuando lo usas, te lo cobra, te impide su disfrute y si sigues usando tu libre albedrío para hacer cosas que a él no le gustan, te condena. Así que Yahvé o Dios Padre es un Dios injusto, es un Dios vengativo, es un Dios malo. En cambio nosotros amamos, adoramos, rendimos culto y obedecemos al Dios bueno. Y le pregunta el abogado del diablo, ¿y por qué es un Dios bueno, tu Dios? O sea, porque nos deja hacer exactamente lo que se nos dé la gana. Esa es la enorme diferencia. El Dios verdadero, Yahvé, nuestro Dios, Dios Padre, es el inventor de la única, ojo, esto es muy grave y puede hacer enojar a más de uno, de la única religión que existe. Hay miles de creencias. Puedo decir sin exagerar que hay millones de sectas, pero solamente una sola religión verdadera. Y la única religión verdadera no es invento humano. La única religión verdadera es la católica apostólica romana, es un invento del Señor, Dios de los ejércitos, de Dios Padre.
Es un invento divino hecho para religar, para recapturar, volver a unir. Eso significa religar, religión. La palabra religare es semánticamente el significado de la palabra castellana religión, volver a unir. Dios busca a su criatura rebelde y le promete un redentor humano, a la vez divino, porque Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, tan verdadero hombre como verdadero Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es el mediador, Él es el redentor, Él es el salvador de una humanidad caída. Y esto es justamente lo que enfurece más que a nadie a Lucifer, que sea un ser nacido de mujer, que sea Dios y que vaya a ser admitido, adorado, reverenciado y seguido como Dios por la humanidad. ¿Sí? Entonces, desde este punto de vista, hay que entender que lo que enfurece al demonio y logra literalmente millones de adeptos es que Dios tome raza humana, cuerpo humano. Y por lo tanto, de una vez lo digo a reserva de profundizarlo, el objetivo principal del ángel de la luz, y para eso tiene toda la historia preparándose y preparando a la humanidad, su objetivo final es ser adorado como verdadero Dios. Ser adorado como el verdadero Dios. Su profeta, precursor o gran, digamos, como dijera, representante en la tierra, pues va a ser el anticristo. Pero esa es una de las dos fieras del Apocalipsis. La otra fiera es el demonio mismo, Luzbel. Luzbel no es el anticristo no es Luzbel, pero el anticristo, que será un ser humano nacido de hombre y mujer, extremadamente superior en inteligencia, belleza, dones, capacidades, talentos, etc., será el que prepare el terreno para que el demonio sea adorado como lo que nunca ha sido, como Dios. Y nunca lo será. De hecho, él conoce su derrota por anticipado. Él ya sabe que va a ser vencido. El anticristo ya sabe que va a ser vencido. Pero la gran mayoría de los masones, incluso de los de más alto nivel, piensan, creen, y no sin cierta ingenuidad, que es verdad la promesa de Lucifer. Seréis como Dios y seréis felices por el resto de la eternidad si ustedes me rinden adoración a mí, el Dios bueno, Lucifer. Y entonces por eso podemos entender que multitud de masones luciferinos que adoran al demonio están esperando una vida eterna, donde incluso piensan, creen en la resurrección de la carne, porque el demonio se las ha prometido, en donde no necesitan de Yahvé, no necesitan de ninguna regla, de ningún mandamiento, ¿sí?, para llegar hasta donde ellos esperan llegar, que es a la adoración perpetua y la felicidad permanente del ángel de la luz. Solo así se puede entender cómo personas extremadamente cultas, eruditas, inteligentes, que han estudiado varias carreras, incluso varias de ellas o muchas de ellas a escala de maestría, de doctorado, de posgrado, etcétera, pueden abrazar con tan singular fiereza, con tan fuerte determinación, los juramentos masónicos. Esto pues es tremendamente importante para entender en qué marco referencial nos estamos moviendo, ¿sí? En resumen, pues, la masonería adora a Lucifer, es su amo, creen que él es el Dios bueno, que les promete hacer que si hacen lo que quieren y liberan a la humanidad de la esclavitud que representa el sexo biológico, ideología de género, el matrimonio, la esclavitud de la mujer a manos del hombre, la patria, la esclavitud a un gobierno, ¿sí?, etcétera, la esclavitud a los 10 mandamientos, la esclavitud a las normas creadas, desprendidas de la ley natural.
Todo eso es lo que la masonería odia, detesta y procura sustituir por sus reglas. Y hay en la inmensa mayoría de las órdenes u obediencias, así se llaman, masónicas, existen desde el grado 1, que es el más bajo, el aprendiz de aprendiz, hasta el grado 33, en el que, me anticipo a decirlo, en México pertenecen cuando menos 2 personas con un poder en estos momentos extraordinario. Y me refiero a Malo, y voy a estar diciéndole este nombre, Malo, porque así es como se llama, M-A-L-O, Manuel Andrés López Obrador, y Marcelo Ebrard. Bueno, se me escapó. Ebrard por ebrio, ebrio de poder. Él es infinitamente más inteligente que el Malo, es políglota, tiene buena presentación, tiene mundo, don de mando, presencia, capacidad de negociación, y una presidencia en manos de Marcelo sería muchísimo más masónica y perjudicial que la que podamos sufrir por un día más o de aquí al final de sexenio, bajo la bota tiránica, despótica, de un, pues no de un loco, porque no lo es, de un ignorante, eso sí, de un perverso y de un obsesivo compulsivo con el poder. También en forma introductoria debo decir de una vez, esto es fundamental, que cuando la masonería aparece en la historia con este nombre, porque ya existía desde Adán, como lo dije, existía desde luego desde Salomón. Salomón es un personaje famoso por varias cosas, entre otras por su sabiduría, que le permite llegar al trono de Israel en su época, pero también es famoso por su serrallo, por su harem, donde él disfrutaba de la presencia de cientos, centenares de mujeres. Llega a decirse que hasta 700 mujeres. Él disponía prácticamente de a 2 por noche en cada año, ¿no? Y que él no muere en amistad con Dios. Bueno, pues él, desde la época en la que él fue rey de Judea, él crea 2 movimientos, 2 sectas que a la fecha existen y que a la fecha se reparten el planeta Tierra. Tal vez ya me lo escucharon alguna vez, pero nunca está de más repetirlo. ¿Qué se necesita para que una pinza apriete? Muy fácil, el lado derecho y el lado izquierdo. Si no hay en una pinza el lado derecho y el lado izquierdo, pues no es pinza. En todo caso sería un objeto arrojadizo o un punzón o un pequeño martillo o qué sé yo. Pero para que sea pinza necesita los 2 extremos, el izquierdo y el derecho. Bien, entonces, ¿quién gobierna el mundo? Pues el supercapitalismo y la ultraizquierda. Si no estás en el centro y la cruz de Cristo está en el centro, si te cargas ligeramente a la izquierda o si te cargas ligeramente a la derecha, ya no es la postura cristocéntrica. Fíjense la palabra, cristocéntrica, centrada en Cristo. Las otras 2 posturas, la derecha nos lleva al supercapitalismo y nos lleva a lo que San León XIII, el Papa León XIII, denuncia en su famosa encíclica Rerum Novarum, los brutales abusos del capitalismo. Y sí, cuando los pobres de este país o de cualquiera otro se enfurecen con el gran capital, podemos decir sin temor a equivocarnos que tienen razón, porque el supercapitalista, el supercapital, que es la pinza derecha que gobierna la tierra, comete 3 brutales injusticias con la sociedad humana. ¿Cuáles son esas 3 brutales injusticias de la ultraderecha, del supercapitalismo? De esos supercapitalistas que ahorita son los favoritos del peje, los favoritos del malo, ¿sí? ¿Cuáles son esos 3 criterios de actuación de la ultraderecha, de los grandes capitales de la tierra, en donde vemos en México pues a Salinas, ¿no?, a Slim, etcétera,
¿Para qué digo más nombres? No quiero causar susceptibilidades ni lastimar a nadie. Pero cuando menos estamos absolutamente seguros de esos dos. ¿Cuál es su criterio para invertir dinero? 3. Corto plazo, máxima ganancia y cero riesgo. ¿Por qué Slim se pega con el mal? Para seguir obteniendo enormes ganancias con ningún riesgo y a corto plazo. ¿Cuáles son en estos momentos las dos empresas? Pongo otro ejemplo, que más dinero han ganado desde que empezó la pandemia. ¿Cuáles son las dos empresas cuyo valor en la bolsa más se ha disparado hasta niveles insospechados? Pues son dos cuyos dueños son sionistas, cuyos dueños pertenecen a la extrema derecha del supercapital humano. Y son justamente Netflix y Apple. Apple ya llegó por primera vez en la historia a un valor en libros superior al de muchas economías de muchas naciones. 2 billones de dólares, en inglés 2 trillones de dólares, es el valor en libros de ayer de Apple. Luego bajó un poquito y hoy volvió a subir y volvió a rebasar la barrera de los 2 billones. ¿Por qué? Bueno, de alguna manera los conspiracionistas van a decir que ya estaba planeado, que de alguna manera la gente necesitara más que nunca los productos Apple. Aquí en mi escritorio pues hay como 5 productos Apple. Y eso no significa que yo adore al demonio y que sea ultraderechista, no, para nada. Simplemente son de esta marca porque pues tecnológicamente no tienen rival. En duración, en belleza, en capacidad, en velocidad e incluso ya en precio, pues no hay rival. Pero es una empresa de la ultraderecha. Pero aquí viene lo más interesante. ¿Quién financia a la otra pinza? La ultraderecha. ¿Quién es la otra pinza? La ultraizquierda. Y así pongo 3 hechos históricos demasiado evidentes para los historiadores. ¿Quién financió la Revolución Francesa? El gran capital. ¿Cuántos capitalistas franceses o europeos perdieron su capital cuando la Revolución Francesa derriba el trono, derriba el altar y crea el famoso triple principio de fraternité, égalité, liberté? Ninguno, porque ellos lo financiaron y ellos se beneficiaron por partida doble. Si nos venimos a México, ¿quién financió a Madero? A Francisco, voy a decir una grosería, Indalecio Madero, ¿no? Indalecio, en realidad Ignacio, pero él se cambió el nombre porque le chocaba eso de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Por eso modificó su nombre de Ignacio a Indalecio. Francisco I. Madero, el aparente héroe, creador de la Revolución Mexicana, o como yo le llamo, mi padre también, de la revolución antimexicana, pues no fue financiado, no fue empujado por el pueblo de México. La Revolución Mexicana, como se conoce oficialmente, no fue financiada, no fue suscitada desde la base popular del México de 1910. No nació como una rebelión popular contra Porfirio Díaz. Y además, dicho sea de paso, pues es de esa época y tal vez de toda la historia de México, el presidente que más beneficios ha causado a la nación, en todos los órdenes. No es que sea porfirista, pero hay que decir la verdad. Porfirio Díaz es uno de los 3 grandes satanizados por el narcosistema masónico. El primero es Iturbide, el segundo es Miguel Miramón y el tercero es Porfirio Díaz. Volviendo al punto entonces, en México, la ultraderecha norteamericana, sionista, y ahorita voy a explicar qué cosa es el sionismo, financia la revolución antimexicana para crear un narcosistema que hasta la fecha gobierna. Y una vez les aclaro a los bots, a mis adversarios que pululan por la red en todos lados, que cada vez son menos,
Y una vez les aclaro que cometen varios errores de parvulitos. El ir en contra de la ideología y de las terriblemente antipatrióticas decisiones de Malo no me hace priista, no me hace panista, no me hace prianista, no me hace perredista, no me ubica en la derecha ni en la izquierda, ni en la ultraderecha ni en la ultraizquierda. El ser contrario al malo me identifica en el centro, en el cristocentrismo, porque los otros dos movimientos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, son, ojo, antropocéntricos. Están centrados en el hombre. Hombre con H mayúscula. No hace falta decir frijoles y frijolas. Cuando digo hombre, me refiero a ambos sexos. No es necesario decir los y las. Ese es un lenguaje vomitivo. A mí me dan náuseas nada más cuando oigo hablar a Vicente Fox y a todos los que andan por ahí, las y los. O que utilizan la arroba del correo electrónico cuando se van a referir a los y las, cuando bastaría el los para incluirnos a todos. Bien, esa fue una pequeña digresión idiomática que no me aguanté, perdón. Volviendo al punto, entonces, quiero que quede bien claro en la mente de todos, y se los digo pues a los chairos analfabestias, que ser anti-peje, anti-malo, no me ubica como priista, no me ubica como emisario del pasado, no me ubica como simpatizante de la brutal corrupción que hoy está saliendo a borbotones por todas partes. Nada más aclarando que lo que Malo pretende no es justicia, sino votos. Por eso montó su circo. Este es un circo, no es... Si esto fuera una búsqueda de la justicia, nadie sabría nada, porque se guardaría el sigilo legal para no violar el debido proceso. Pero aquí el primer vocero es el jefe de palacio. Es el primero que anda vomitando, platicando, gritando, diciendo todas las tripas del proceso. Cuando él dice, es que el video de Lozoya debería conocerse en todos los medios, qué curioso, al día siguiente aparece el video en las redes. Y cuando él dice, es que la denuncia de Lozoya debería ser conocida en detalle, aparece al día siguiente el documento de 60 páginas en formato PDF, también misteriosamente sin que nadie sepa quién lo filtró. Bueno, pues es obvio, Gertz Manero, su achichincle, su canchanchan, su sicario, a modo. Entonces, la cuestión pues es que el anti-malo en realidad es un católico de centro, ni izquierda ni derecha. Ni PRI, ni PAN, ni ningún partido político caben aquí. Tal vez la opción menos detestable, y no por su gente, que está reducida a unos cuantos, sino por sus principios. Si el PAN se pone las pilas y regresa realmente a los principios de doctrina, de los cuales incluso yo hice en el año 2000 o 1999, yo escribí el código de ética de ese partido, basándome en los 4 grandes principios de doctrina que por supuesto se han pasado por el arco del triunfo. Dignidad de la persona, bien común, subsidiariedad, ¿sí? Que significa nunca le des a nadie un mendrugo si él se lo puede ganar, enséñalo. Y solidaridad. Si nos basamos en esos 4 grandes principios, pues lo único rescatable en el mundo político sería el PAN, pero yo quiero ver un líder panista, ¿sí? Congruente, sí conozco 2 o 3, pero sin suficiente poder para convocar a los 30 millones mínimo de patriotas que se necesitan para derrotar al narcosistema actual. Entonces, en síntesis de este segundo bloque, quiero decir pues que la ultraderecha y la ultraizquierda forman parte de la misma pinza que gobierna la humanidad. Es un solo bloque, la pinza de la ultraizquierda y la ultraderecha y todas sus variantes intermedias. Solo Cristo salva, y solo Cristo no es ni para allá ni para acá.
¿Cuántas personas en México podemos decir que somos cristocéntricas? No voy a exagerar. No más del 8% de la población. Cuando mucho, si bien nos va. Y de ese 8% de la población, una buena parte de ese 8%, si somos 130 millones, pues estaríamos hablando de unos 12 millones, 11 millones. De esos 10 u 11 o 12 millones, bastante menos de la mitad tienen suficiente formación católica. Porque una de las acciones más brillantes, mejor ejecutadas de la masonería, y aquí ya entramos al tercer bloque, ¿qué es el México actual en manos de la masonería que comenzó a instalarse en este territorio desde 1769? O 67, bueno, no importa, a finales de esa década, con la expulsión de los jesuitas. Hay por ahí un video en la red que así se llama, La inicua expulsión de los jesuitas. También tengo un libro que así se llama, La inicua expulsión de los jesuitas, subtítulo, El principio del caos. El principio del caos que hoy sufre México comienza hace más de 2 siglos. Ya vamos para 2 y medio, sacando las cuentas, ¿no? Se acelera el caos masónico porque la expulsión de los jesuitas fue una acción masónica ordenada por un rey tonto y masón, Carlos III, y ejecutada por José Gálvez y otra multitud de esbirros que vinieron a México, a lo que era la Nueva España y a todos los dominios del rey de España. Recomiendo que vean la película con Robert De Niro, La Misión, para que vean con todo el dramatismo, el extraordinario poder de la masonería, puesta en acción. Bueno, pues esa expulsión se refleja hoy en día. ¿En qué se refleja? ¿A qué estamos pagando los mexicanos de hoy con la expulsión de los jesuitas de hace 250 años en números redondos? Estamos pagando con un inmenso analfabetismo, con una inmensa ignorancia. No solamente en materias científicas, matemáticas, química, física, etc. A lo mejor por ahí hay 2 que 3 muchachitos brillantes en estos temas. Pero la ignorancia inducida a propósito en el conocimiento de nuestra historia. Si yo ahorita le pregunto al grupo, ¿qué se celebró el 13 de agosto? Y sin consultar la red o a mí, ¿saben qué se celebró el 13 de agosto? Bueno, pues a lo mejor les obsequio un libro sobre el tema. Al final haré la pregunta y espero que nadie cometa el pequeño pecadito venial de andar averiguando qué se celebró ese día. Tienen que tenerlo en su cabeza. Y muy probablemente la gran mayoría de ustedes lo ignoran porque no saben historia. Pero bueno, ¿cuántos no saben historia? El 98%. Es un éxito de la masonería. ¿Y esto en qué se deriva? A escala práctica. Las personas, las familias y las naciones que no conocen su historia se ven obligadas a repetir siempre los mismos errores. Ya tuvimos varios tiranos, como el actual. 2, cuando menos, los voy a decir. Benito Juárez y Antonio López de Santana. Bastante más cultos, bastante más ilustrados que el actual, que es un asno. ¿Sí? Acaba de decir otra tremenda burrada, que la famosa frase de los sentimientos de la nación fueron de Vicente Guerrero, cuando en realidad fueron de José María Morelos y Pavón. Y lo dijo con un desparpajo impresionante. Y otra burrada que dijo ayer, que la concesión del puerto de Veracruz a la iniciativa privada era un crimen contra la nación. Y después sus mismos asesores le dijeron, es que no está concesionada la iniciativa privada, está concesionada a un organismo de su propio gobierno. O sea, de a tiro por viaje tenemos una bestia encaramada en la más alta magistratura. Pero este par, Juárez y Santana, no eran tontos ni ignorantes, ¿no? Eran bastante cultos, bastante inteligentes. El mismo Juárez hablaba latín porque había estudiado en el seminario y conocía las humanidades y conocía muchísimas cosas. Claro,
Él es el príncipe masón por excelencia de nuestra historia. Y por eso es San Benito Juárez. Y toda la chusma masónica le rinde adoración a Benito Juárez. Porque él fue el que logró varias cosas de las que hablaremos en un rato más para entender el México actual. Entonces, el México actual se explica en su ignorancia patética, en su descristianización patética, su descatolización apocalíptica, por la expulsión de los jesuitas, obra masónica del siglo XVIII. También se explica en gran medida porque a la caída de Iturbide, que es nuestro verdadero libertador respecto de España, estén muy atentos porque durante el mes de septiembre voy a estar dando varias conferencias como esta en honor a Iturbide. Para el año próximo, el 27 de septiembre del 2021, se cumplirán exactamente 200 años de la verdadera y única fecha de independencia de México. Pero les tengo una trágica noticia. Esa independencia duró menos de 3 años. Lo que hizo la masonería, y el tema es, ¿y qué sucede que hace en México la masonería en el México actual? Pues si no entendemos qué sucedió en 1824, si no lo sabemos, qué sucedió hace casi 200 años, no vamos a entender lo que hoy sucede en el México actual. Y lo que sucedió, simple y llanamente, fue que de la sujeción política, económica, militar, administrativa, financiera, al mundo hispano, al caer fusilado Iturbide por los masones traidores, que lo declararon traidor a la patria, por querer venir a México a salvarla de una nueva invasión, tripartita, Francia, España, Inglaterra, y lo fusilan, lo único que hicieron fue cambiarle a México de amo. Iturbide sacó a México, que por entonces tenía casi 5 millones de kilómetros cuadrados, bastante más del doble de lo de ahora, ¿sí? Tanto y medio más, y lo metieron a la sujeción de la anglósfera, la masonería anti-mexicana, encabezada en aquella época por Antonio López de Santana, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Anastasio Bustamante y otros muchísimos como ellos, que ahora se pasan por héroes de la independencia. Mis polainas, ningún héroe, ninguno de ellos fue un héroe, ni siquiera, es más, el peor fue Hidalgo, y otro bastante peorcito, el mismo José María Morelos y Pavón, cura abarraganado que dejó por ahí hijos regados, y que tampoco supo hacer nada por la independencia de México, sino solo retrasarla. Por fortuna Iturbide lo derrotó. No lo mató, lo derrotó, y después otro militar español lo pescó y lo fusiló por traición a la patria. Bueno, pues entonces la independencia, en resumidas cuentas, ¿qué le hizo al México actual? Colocarnos bajo la tiranía de la anglósfera. ¿Qué es la anglósfera? Todo el mundo de habla sajona, todo el mundo de habla inglesa, sobre todo los Estados Unidos e Inglaterra. De hecho, anticipándome un poco a uno de los momentos más importantes de esa explicación, de esta actualización sobre qué sucede con la masonería hoy en México, les puedo decir que probablemente, la logia más importante del planeta, hay varias tesis, unos piensan que está en Nueva York, otros piensan que está en Tel Aviv, otros piensan que está en The City, en Londres. Así hay un lugar en Londres donde está la reserva de oro más grande del planeta, donde está por fortuna encerrado el oro de Venezuela, que espero que nunca le regresen, porque pues obviamente no sería empleado para la salud y la vida, la seguridad y la supervivencia del pueblo venezolano, sino para la consolidación de la tiranía de Maduro, otro masón de altísimo nivel. Bueno, entonces, que quede claro que Iturbide nos quita el yugo respecto de España, pero la masonería, que es el tema central, nos entrega al yugo norteamericano. Toda la vida, hasta que Trump toma el poder, toda la vida los presidentes norteamericanos han sido los principales enemigos de México. Invasores, depredadores, trituradores,
ladrones, opresores y tiránicos. Las leyes más importantes, como las leyes de reforma, las leyes más importantes, como la Constitución de 1917, la persecución más sangrienta contra el catolicismo en México en la Guerra Cristera, el cardenismo, y ahora el desastre en todos los órdenes que vamos a analizar en sus 5 dimensiones, encabezado por el principal masón antimexicano, que es malo. ¿De dónde vienen? Vienen del Deep State, del Estado profundo, con base en Nueva York y Washington. Una aclaración importante: Trump es un outsider. Trump no es masón, Trump no es prosionista, Trump no es el autor de los males de México. Sí, que comete muchos errores y dice muchas salvajadas y tiene sus chifladuras, ni quien lo discuta. Pero a Trump lo distinguen por el lado bueno 3 cosas por las cuales, si yo pudiera votar por él, pero pues no soy ciudadano americano, votaría por él. Es más, voy a hacer un video antes del 4 de noviembre invitando a los latinos con derecho a voto en USA a que voten por él. ¿Por qué? Porque es pro vida, defiende, y él lo dijo en el Congreso norteamericano hace unos meses. Ningún presidente norteamericano en la historia ha defendido tanto al nonato como yo, Donald Trump. Defiende el matrimonio natural, hombre y mujer, y lo primero que hizo cuando llegó a la Casa Blanca fue quitar todos los símbolos LGTB de los edificios gubernamentales en toda la Unión Americana, que estaban iluminados con la bandera gay de los señores estos y señoritas, por decirles de alguna manera, tan adictos a todas las perversiones de la sexualidad humana. Y su tercera característica, pues tiene todo el derecho a defender su patria. Que no estoy de acuerdo en que la defensa de Estados Unidos pase por la construcción de un muro, bueno, pues en algo se tenía que equivocar, pero él no lo hace para agredir a México, lo hace para evitar que los mejores narcos del planeta los sigan invadiendo. Y los mejores narcos del planeta no son venezolanos, ni colombianos, ni rusos, que ya es mucho decir, ¿eh? Los mejores narcos del planeta, los que tienen presencia en los 5 continentes, son mexicanos. ¿Sí? Nacidos en México, ciudadanos mexicanos, y que son una de las 7 más poderosas fuerzas de la masonería internacional, el narco. Y hace unos días, Malo dio una disculpa en público en una de sus mañaneras diciendo que se le había botado la canica, dijo algo así, cuando dijo que México era un narcoestado. Pues qué lástima que se haya arrepentido, porque en realidad dijo la verdad. Y México ha sido un narcoestado desde 1928. Invariablemente, todos los presidentes, todos sin excepción. ¿Me están preguntando mentalmente por Vicente Fox? Pues claro. ¿Mentalmente por Felipe Calderón? Claro. ¿Mentalmente por Enrique Peña Nieto? Por supuesto. Y el actual, pero por supuesto. Nada más con ciertas variantes. Por ejemplo, la variante de Calderón fue perseguir a todo mundo excepto al narco más protegido por órdenes de Bush y Clinton y la gran tiranía norteamericana de origen sionista, el Chapo Guzmán. Cuando hay cosas que cambian al interior de las logias y el Chapo cae en desgracia todavía en el régimen de Peña Nieto, pues el Chapo cae por determinación de los Estados Unidos de Norteamérica, pero no por determinación de Peña Nieto. No es un acto heroico del gobierno mexicano, es una decisión de la DEA por razones que serían demasiado complicadas de explicar y nos llevarían demasiado tiempo, nos sacarían del tema. Bien, entonces, expulsión de los jesuitas, independencia de México. Siguiente fase en la cual México, el México de hoy, se explica: las leyes de reforma. ¿Qué pasó en las leyes de reforma que sigue vigente? ¿Qué hizo Benito Juárez? 1, lo más grave, comenzó el ataque a la familia. ¿Sí? Al no reconocer como acta de nacimiento la fe de bautismo.
hasta esa fecha, hasta las leyes de reforma, la fe de bautismo de todos los mexicanos era el acta de bautismo, era su acta de nacimiento. Y el Estado mexicano la reconocía con valor oficial. Benito Juárez borró de un plumazo eso y creó el registro civil. El matrimonio era reconocido por el Estado cuando era matrimonio eclesiástico. Benito Juárez borró el matrimonio eclesiástico e instaló lo que ha destruido como nunca a la sociedad mexicana, que es el matrimonio civil, que hoy no es necesario hacer un juicio, un proceso para entrar en divorcio. Simplemente se me da la gana y logro el divorcio en cuestión de minutos. ¿Quién inició el desastre contra la familia mexicana, contra la fe católica del pueblo mexicano? En las leyes de México, en las leyes de reforma, Benito Juárez. Y el tercer crimen y el peor de todos. Muchos ingenuos, muchos ignorantes, comenzando por el graznador de Palacio, que grazna despacito, porque no puede hablar deprisa, que seguramente ya no le funciona a un par de neuronas. Él dice, como todos los ignorantes de este país, algo terrible, algo antihistórico, que Benito Juárez realizó la genialidad en nombre de la justicia, la fraternidad universal, la igualdad, los derechos de todos los habitantes de México, y la fraternidad y la libertad, bla, 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 los tres lemas masónicos, de separar al Estado respecto de la Iglesia y a la Iglesia separarla respecto del Estado. Señores, por favor, no se traguen ese cuento. Es un mito de la historia mitológica de México, mito que ha inventado la masonería desde antes de Porfirio Díaz. Dejen de tragarse esa rueda de molino. La triste realidad es que lo que hizo Juárez fue, en primer lugar, voy a decir nada más 3 cosas de sus centenares de crímenes. Primero, le robó a la Iglesia toda la plata acumulada durante 3 siglos. Estamos hablando de miles de toneladas de plata. ¿Cómo había la Iglesia acumulado miles de toneladas de plata en la Catedral Metropolitana, que ya estaba terminada? Pues con la limosna del pueblo. Bueno, que es lo mismo que ahora el PG dice que ese fue la lana que le dieron el otro día a su hermano, ¿no? Con limosnas del pueblo. Pero en aquella época sí había limosnas del pueblo pobre, del pueblo de clase media, del pueblo rico, para que la Iglesia tuviera seminarios, hospitales, centros de beneficencia y multitud de obras pías. Qué curioso, el hermanito este se llama Pío, ¿no? Qué paradojas de la historia. Pues en aquella época sí había personas pías de a de veras, no de nombre. Bueno, pues entonces Juárez despoja a la Iglesia de todos sus bienes, con la famosa ley de desamortización de las manos muertas. Claro, pasaron de las manos muertas, según él, pero pasaron a las manos vivas, de los vivales de la época, que fueron la casta masónica, que se quedó con todos los bienes de la Iglesia. Bueno, otro crimen. Fíjense qué bien. Esto es motivo de otra conferencia mía que espero a que me inviten, por favor, Héctor, Claudia, a dárselas pronto. ¿Qué sucedió con los hospitales de la Nueva España? En Europa pensaban los europeos que el mejor lugar para venir a curarse, a ser cuidados cuando tenían enfermedades de larga duración, de difícil curación, era México. México tenía el mejor servicio hospitalario del planeta Tierra. ¿De dónde había surgido? Pues de las órdenes mercedarias, de los frailes y monjas y hombres, monjas y monjitas dedicadas a la caridad cristiana. Y llegó a tener 300 maravillosos y formidables edificios de cantera coloniales, obras de arte enormes, gigantescas, incluso algunas de varias hectáreas, siguiendo el modelo arquitectónico europeo. Y todas esas obras, Juárez las vendió, las repartió entre sus amigos, se las quedó y las remató. Destruyó la beneficencia.
mexicana, que se había tardado desde el padre Olmedo, capellán de Cortés, en 1519, hasta 1860 y tantos, más de 300 años, las órdenes mercedarias estuvieron creando hospitales y dando servicios hospitalarios gratuitos, de la más alta calidad, sin costo para lo que hoy se llaman derechohabientes, que cuando van a buscar auxilio médico a los centros de salud del México actual, ¿qué encuentran? Un letrero que dice IMSS, ¿no? Cuya traducción al castellano correcto es importa madre su salud. Si no me creen, lean por favor en todos los diarios mexicanos, el Universal, el Reforma y otros muchos, el Excelsior, artículos que denuncian cómo no se le da atención adecuada al enfermo del COVID actualmente. Se le regresa a su casa a que se muera en su casa. Y por eso la ocupación hospitalaria aparece al 60 o al 70%, porque no admiten a todos los enfermos de COVID, para dar la cifra de que la ocupación hospitalaria está disponible, cosa radicalmente falsa. Tengo un video por aquí que les voy a obsequiar más tarde o mañana, en donde un par de médicos de altísima alcurnia profesional y de una indudable reputación ética denuncian que la cantidad de muertos que hoy alcanzan 60,000, chequen las cifras de hoy en el Excelsior, no debieron haber ocurrido si la pandemia se hubiese manejado como los mercedarios de 1800 y pico la hubieran manejado. Así que el México de hoy se explica por el despojo de los bienes de la Iglesia, hecho por Juárez, la sujeción de la Iglesia al Estado, hecha por Juárez, y la destrucción de todos los centros de beneficencia y de todos los centros hospitalarios que en el planeta Tierra en aquella época gozaban del más alto nivel de calidad y de extraordinaria fama. Hoy que tenemos el INSABI. ¿Por qué se llama el INSABI? Pues muy fácil, porque INSABI Dios qué cosa sea eso, ¿no? Nadie sabe quién es el INSABI, INSABI qué sea. Y el importa madre su salud, donde la gente de urgencia es citada 48 horas después. Y va de urgencia, y a veces hasta semanas después. Y hoy el INSABI y el IMSS y el ISSSTE y todas esas empresas del estado de salud son exactamente todo lo contrario. Parecen diseñadas para que la gente se muera irremediablemente. Bueno, pues esto es una obra masónica. Por eso me burlo y me da rabia cuando escucho a alguien decir: los masones son filántropos, aman a la humanidad. Espérame, no. Los masones son asesinos, son genocidas. Tal vez no los de nivel del 1 al 11, pero ya del 12 en adelante y sobre todo del 22 al 33, saben lo que están haciendo. Y lo quieren, no es que lo permitan. Y aquí voy a decir algo muy grave. El masón no comete errores, tiene planes luciferinos. Después de terminar el recorrido histórico para explicarnos el México actual, voy a recorrer los principales errores de la masonería, los principales proyectos, de la masonería actual. El proyecto en seguridad, el proyecto en salud, el proyecto en educación, el proyecto en economía y el proyecto social. En esas 5 áreas, ¿qué hace hoy la masonería? Calma y nos amanecemos. Regreso a la historia. ¿Qué sucede después del terrible desastre causado de modo intencional por Juárez? Durante los 17 años y 5 o 6 periodos en los que se reeligió a la mala. Por eso, si el actual malo quiere imitar a Juárez, pues ya sabemos que se va a reelegir. Pero por supuesto que si lo dejamos se va a reelegir. Para allá apuntan sus baterías. Y para eso trajo a Lozoya, y para eso va a traer de las orejas a Tomás Cerón, y para eso tiene a Rosario Robles en la cárcel, y para eso tiene
sus víctimas propiciatorias para que el pueblo bueno diga: wow, tenemos un Mesías redentor, un héroe nacional, un rayo de esperanza, cuando en realidad es intencionalmente todo lo contrario. Y siguiendo con el recorrido histórico, nos venimos a la Revolución Antimexicana, que tiene 3 subetapas. La primera etapa es la que comienza en 1910, que está financiada por las logias norteamericanas que odian el catolicismo al que ya practicaba Porfirio Díaz y su virtuosa esposa, doña Carmelita, y que odiaban tener al sur un país con una moneda que valía el doble que el dólar. ¿Sí? El peso mexicano, con un peso mexicano comprabas $2, porque costaba 50 centavos. Entonces, eso es lo que la masonería norteamericana no pudo permitir y pactó con la masonería mexicana. No existe un solo caudillo revolucionario que no haya sido masón. No se salva nadie. No hay héroes limpios en la revolución. Y todos puestos de acuerdo, ¿qué fue lo que hicieron? Destruir la obra formidable que había logrado Porfirio Díaz. Murieron 1 millón de mexicanos por nada. Y todo cambió para que nada cambiara. Las familias de siempre, las familias masónicas de tiempo atrás, desde la época virreinal, en la expulsión de los jesuitas, fueron las que quedaron al mando de la revolución. Primera etapa, 1910. Segunda etapa, 1917, cuando más del 60% de analfabestias se reúnen en el Teatro de Querétaro, de la ciudad de Querétaro, como Congreso Constituyente. Puedo decirles este dato histórico. Más de la mitad de los prostituyentes de Querétaro eran analfabetas. No sabían leer ni escribir. Y ellos hicieron la Constitución que se celebra cada 5 de febrero. Mi padre tiene un libro formidable que les recomiendo, que se llama La Constitución de 1917, destructora de la nación mexicana. Esa fue la segunda etapa. La tercera etapa es la Guerra Cristera, que comienza en 1926 con la rebelión en Zacatecas, parte de Michoacán, casi todo Jalisco, parte de Colima. De hecho, hay una novela formidable que se llama Los Cristeros del Volcán de Colima. Heroicos estos amigos, mártires, héroes extraordinarios de la fe de Cristo. Viene la guerra cristera, los cristeros al mando civil de mi abuelo paterno y al mando militar del general Enrique Gorostiet. O sea que si digo que la burra es parda, is because I have the pelos in the hand. Soy hijo del hijo, o sea, nieto del principal jefe cristero, civil, de 1926 a 29. Él no andaba dándose de tiros como Gorostieta con el ejército federal. Él conseguía el parque, las municiones, las armas, el dinero y el apoyo de los obispos norteamericanos. ¿Cómo termina la guerra cristera? Cuando el callismo, cuando el sistema narcopolítico que se había consolidado en la fundación del PRI en noviembre de 1928, con el famosísimo Pacto de los Generales, que hoy no tengo tiempo de explicarlo todo. ¿Qué se había logrado? Había el ejército cristero acorralar, literalmente, en las principales capitales del país, México, Guadalajara, Morelia, Guanajuato y otras varias, acorralar al ejército cristero. Y entonces sí, Plutarco Elías Calles pide tregua y quiere entrar en negociaciones. Para lo cual piden la intervención del Papa de la época. No me crean mucho, pero lo pueden checar en la red. En estos momentos mi memoria me falla. Es muy probable que haya sido Pío XI o un antecesor de él, pero el nombre lo pueden checar. Perdón por este pequeño olvido. Va a la delegación mexicana masónica al Vaticano a negociar la paz en México, porque ya les andaba llegando el agua a los aparejos. Los cristeros eran ya prácticamente imparables e invencibles. Y le dicen al Santo Padre
Mire usted, Santo Padre, convenza a los cristeros mexicanos de rendirse, tirar las armas y rendirse, y nosotros prometemos amnistía. Nadie será perseguido por haber sido cristero, ni de alto nivel militar como el general Gorostieta o sus segundos de a bordo, ni los civiles como mi abuelo, ni un soldado raso. Nadie será perseguido. Eran más de 40,000 cristeros. ¿Sí? Si se rinden, les garantizamos su vida y sus propiedades. Palabra de honor del Estado mexicano. Y el Papa se resistía a creerles, porque él sabía de lo que eran capaces los masones. El Papa sabía muy bien lo que había escrito unos años antes, 30 o 40 años antes, un gran santo, el Papa León XIII, cuando saca en 1890 su encíclica Apostolici, así se llama, ¿sí?, contra la masonería. No habían pasado ni 30 años y el Papa ya sabía muy bien qué clase de demonios eran los masones. Pero entonces la delegación masónica azteca, yo así prefiero llamarle, no mexicana, azteca, ¿sí?, o macuspana, para estar más al día, ¿no? Espero que entiendan el chascarrillo, de dónde es el peje. Le dicen, es que mire usted, su santidad, si usted no logra disuadir a los mexicanos católicos cristeros para que tiren las armas, habrá persecución. Pero pues si ya la hay, contesta el Papa. No, su santidad, lo que usted no entiende, y quiero que le quede bien claro, es que habrá persecución contra la Iglesia Católica, pero en los Estados Unidos. ¿Así? Así que dígales a los colegas mexicanos, a los obispos norteamericanos, que se preparen para una persecución contra su Grey Católica y contra sus iglesias, contra sus catedrales, contra sus basílicas, contra el clero de alto nivel, obispos y cardenales norteamericanos, si ustedes, autoridades eclesiásticas, no logran convencer a los obispos mexicanos para que los obispos convenzan a cada sacerdote de cada pueblo, de cada ciudad, de cada ranchería, y logren que los cristeros tiren sus armas. Pues sucedió. El Papa se dejó intimidar, porque recuerden, el Papa no es infalible en política. El Papa no es infalible en la guerra, y esto era una guerra. El Papa es infalible únicamente en materia de fe y costumbres y cuando habla es cátedra. En todo lo demás, a cada rato se equivoca, como el Papa actual, que ha cometido muchos errores, aunque ninguna herejía, y es Papa verdadero. Hubo en el Renacimiento papas terriblemente pecadores, como los Borgia o los de la Rovere, verdaderos monstruos de maldad, pero nunca fueron herejes. Nunca ha habido un papa hereje, ni lo habrá jamás. Palabra de Cristo, no mía, yo nada más le creo a él. Bueno, pues entonces un par de obispos mexicanos hablan con el resto de sus pares, hablan con mi abuelo, hablan con el general Gorostieta y finalmente cometen el error de su vida. Por buena fe, por buenas personas. Le creen al gobierno mexicano. Y empieza la etapa más terrorífica de la revolución mexicana. No quedó vivo un solo cristero. De 1929, abril de 1929, hasta el cardenalato, ¿sí?, o sea, hasta que Lázaro Cárdenas dejó de ser presidente por allá de 1939 o 40, y viene el que le haya seguido, que creo que fue, bueno, no estoy muy seguro, Ávila Camacho aparentemente. Ese periodo largo, ¿sí?, de más de una década, ¿a qué se dedica el Ejército Federal? A cazar cristeros. La palabra correcta es venadear. Es una palabra de origen tamaulipeco, porque como ustedes saben, en el estado de Tamaulipas es donde más venados hay. Y cuando, como algunos de mis amigos, se van a cazar venados, pues no se van a Sonora, aunque también hay en Sonora. Sobre todo se van a Tamaulipas, cuyo hábitat permite la proliferación de literalmente grandes manadas de venados. Bueno, pues a los cristeros los venadearon. La idea era que no quedara uno solo vivo, sobre todo de los jefes. Entonces,
México perdió a sus líderes católicos. Quedó uno vivo, mi abuelo. Anduvo huyendo por ahí, quién sabe dónde. Un día apareció en mi casa cuando yo tenía 9 años. Estoy hablando de 1952, yo nací en 43. Una extraordinaria y maravillosa sorpresa para toda la familia. Yo no lo conocía, al abuelo, por supuesto. Mi papá lo reconoció al instante y mi padre me pidió que le cediera a mi abuelo mi recámara y mi cama. De mil amores lo hice porque era un superviviente de guerra. Venía en las peores condiciones anímicas, mentales, físicas, médicas posible, o sobreviviendo de milagro, ya a una edad avanzada. Mi abuelo en esa época tendría fácil más de 65 años. Bueno, pues mi abuelo estuvo conmigo en mi cuarto, en mi habitación, entre mis 9 y mis 13 o 14 años aproximadamente. Y yo llegaba de la escuela con singular alegría a escucharlo. Al principio, en los primeros meses, decía puras incoherencias, pero el amor de todos, de mi mamá, de mi papá, de los hermanos, el mío, que era el que convivía más con él, lo fue curando, lo fue haciendo lúcido, y fue así como conocí aspectos de la historia de México que ahora me estoy dedicando de unos años para acá. Cuando ya la última de mis hijas salió de casa y se casó, entonces decidí comenzar a publicar todo esto. Lo que yo le aprendí a mi abuelo sobre la guerra cristera y sobre la revolución mexicana y todo lo que hoy estoy explicando sobre masonería, lo he estado escribiendo, ojalá me ayuden consumiendo este producto, en una novela, en una serie novelística que se llama Desde el nido de la serpiente, que es la historia de la masonería a escala global, pero sobre todo en México. Está escrita en forma de novela porque así me lo pidió mi esposa. Me dice, si tú la escribes como periodista, pues a lo mejor gano el premio Pulitzer, pero voy a ser la viuda de un premio Pulitzer. Así que prefiero ser la esposa de un novelista vivo. Y entonces le cambié el tono de denuncia periodística a un estilo narrativo que parece novela, pero no es novela. Lo es porque meto personajes que no existieron, personajes de relleno, pero el trayecto principal, la narrativa central de mi obra Desde el nido de la serpiente es todo esto que les estoy platicando, pero en las más altas tenebrosidades de la cúpula global, tanto en el planeta Tierra como en México. Bueno, entonces ahora sí, después de la guerra cristera viene una etapa de tranquilización, donde la iglesia, según en palabras de Emilio Portes Gil, lo dice con todas sus letras, la iglesia ha sido vencida, ha sido derrotada y ahora nos obedece. Cuando este señor Emilio Portes Gil toma posesión de la presidencia de la República, proclama la sujeción, la obediencia de la iglesia al Estado mexicano. Esa es la triste realidad. Por eso, la inmensa mayoría de los obispos, salvo 2 que 3, aquí en Cuernavaca, a 30 kilómetros de donde estoy ahorita, hay uno muy valiente, el señor Castro, no me acuerdo de su nombre. En días pasados logramos hablar con Monseñor Cabrera, el mero mero de la evangelización en México. Se portó abierto, nos escuchó a un grupo de católicos líderes que queremos salvar la vida del católico mexicano, salvar la iglesia en México, para lo cual estamos empezando multitud de anuncios y denuncias, como esta, por ejemplo. Y que cada día esperamos ir reuniendo más personas que estén dispuestas a dar la vida por su fe y por la patria y por la familia. Caray, si un héroe pagano como Héctor eso canta en la Ilíada, estamos hablando de cientos de años antes de Cristo, cuando está Troya a punto de caer a manos de los aqueos, de los griegos, y Aquiles ataca y pide pelear con el principal héroe troyano, que es Héctor, y Héctor acepta la pelea y sus soldados le dicen, ¿cómo es que aceptas pelear con un inmortal como Aquiles si sabes que vas a morir? Y Héctor contesta, lo pueden ver en la película, Troya.
porque desde niño aprendí a amar a Dios, a mi esposa, a mi familia y mi patria. Y el que no tiene por qué dar la vida, no tiene motivos para vivir. Bueno, pues por eso estoy haciendo esta denuncia, porque quiero que se me sumen muchas personas que te van a tenerse que preparar, que van a tenerse que formar, que van a tener que salir de los mitos donde han estado sumergidos desde 1928, desde sus abuelos. Mitos históricos, mitos religiosos, mitos sociales, mitos culturales como el machismo, el hembrismo, la mujer sufrida y abnegada y otras muchísimas cosas que la ignorancia en la historia, la ignorancia en nuestra religión, la ignorancia terrible en la educación de los hijos, que todavía la gran mayoría de los padres de familia creen que a golpes es como los van a educar, o quitándoles el afecto, o gritándoles. Todo esto hay que combatirlo. Como Héctor el pagano, el héroe pagano antes de Cristo, por su patria, Troya. Bueno, pues si él era un pagano y nosotros nos decimos cristianos, qué vergüenza que no actuemos como él. Y estoy hablando de un héroe pagano para no hablar de los miles de héroes cristianos que a lo largo de la historia se han suscitado desde los primeros años del cristianismo. Comenzando por aquel famoso soldado romano, aquel otro, uno Lorenzo, otro Sebastián, uno puesto en una parrilla para asarse y el otro asesinado a tiros de flecha, y eran militares romanos y defendieron a Cristo con su vida. Entonces, ¿qué sucede hoy después de este flamígero recorrido histórico en donde la iglesia de hoy está calladita, calladita? El padre Ernesto María Caro, mis respetos. El cardenal emérito, ya retirado, don Juan Sandoval Iñiguez, mis saludos y mis respetos. Esperemos que ahora con lo que estamos haciendo, el clero mexicano se una y denuncie y anuncie y denuncie, porque es la única fuerza que podemos oponer a un nuevo triunfo de Morena el 6 de junio del año próximo. Si no los echamos en las urnas del gobierno de este país, México será un país comunista. Será Venezuela del Norte, porque ese es el proyecto intencional de la masonería para México. Y tenemos a la puerta una probable tragedia: la derrota de Trump y la victoria de Biden, que se hace pasar por católico, pero es un católico abortista al cual varios sacerdotes norteamericanos en público le han negado la comunión por ser abortista. Y acaba de nombrar como vicepresidenta en la fórmula, si es que gana, a la peor mujer que haya nacido en el planeta. Pro LGTB, pro gay, pro matrimonio homosexual, contra la vida, contra la familia, contra el feto, por los derechos de la mujer, incluyendo los 9 meses de embarazo, en cualquier momento. La tal Macala Harris o algo así. ¿Sí? Bueno, la tragedia para México va a ser que Trump pierda, porque entonces el régimen de Biden y Harris va a consolidar el comunismo en México y nos va a volver nuevamente esclavos de la Unión Americana. ¿Cuál es ahorita la esclavitud? Aquí hay que entender un concepto fundamental. El masón, el verdadero masón, arriba del grado 21 o 22, no tiene patria. Tampoco tiene matria, ¿verdad? Pero bueno, no tiene patria. El masón ha jurado ser un ciudadano del planeta. Él, aunque haya nacido en México, en Estados Unidos, en Australia, en París, en el barrio más parisino posible, no es ciudadano de ninguna nación. Él no reporta, él no obedece las leyes de su país. Él obedece únicamente los juramentos masónicos. Es su única obediencia. Hay que aclarar que hay logias que se pelean entre sí. De hecho, en México tenemos la logia del Valle de México peleada con el grupo Atracomucho. Bueno, Atracomucho se dice en español, Atlacomulco se dice en náhuatl. En el grupo Atracomucho pues está Salinas, los Montiel, estuvo
Peña Nieto y toda su corte de fascinerosos asaltabancos, no, pero de cuello blanco, por supuesto, ¿no? Sí, es cierto, los crímenes de Lozoya y de toda esa pandilla son innumerables y terroríficos. Y cómo me encantaría verlos en la cárcel, pero siempre y cuando seas por un proceso sujeto a Estado de Derecho. No por venganza del peje ni para lograr popularidad. ¿Cuál es entonces el estado de las cosas en México después de todo este recorrido histórico, sin el cual no entenderíamos las siguientes tesis absolutamente comprobables? Para empezar, ninguna de las decisiones del peje, del malo, pueden ser señaladas como erróneas. Son aciertos desde su punto de vista para lograr lo que él pretende. ¿Qué es lo que pretende? Bueno, primero voy a decir los objetivos inmediatos. Y después vamos a ver que cada uno de estos 5 objetivos inmediatos confluyen para lograr un fin último, un gran propósito que ya no es de orden material. ¿Qué pretende con la vida de los mexicanos? Afectarla, disminuirla, desatenderla, facilitar, propiciar un estado de cosas que permitan que se mueran los niños con cáncer, las madres embarazadas, los enfermos con urgencias, las personas con diabetes, que no se han atendido a los niños que necesitan guarderías, que las mamás o se mueran de hambre por no poder ir a trabajar, o cualquier enfermedad en México en estos momentos está protegida por el narcosistema. Estas cifras brutales que hoy, voy a ver la cifra exacta del día de hoy, si me permiten un momento, se las digo, ¿sí? Fíjense, hoy tenemos oficialmente reconocidas por la unidad John Hopkins, tenemos 549,734 infectados y 59,610 muertos. Pero los grandes especialistas en la materia nos dicen que los muertos tenemos que multiplicarlos por 3, porque aquí están contabilizados por la Universidad John Hopkins de Estados Unidos únicamente los que mueren en hospitales, pero no los que mueren en sus casas. ¿Ustedes creen que esto es un error? Y que no hay 550,000 infectados, hay que multiplicar por 8. Científicamente también sustentado por grandes especialistas. Esto no es un error, no es un manejo errático, como dicen por ahí algunos funcionarios de alto nivel de otras naciones. Es un manejo intencional, a propósito. Entonces, el genocidio que estamos sufriendo en México, este encierro en el que muchos estamos para salvar la vida y conservar la salud, millones de mexicanos, es un acto intencional genocida. Porque el virus existe y el virus mata. Esas personas, si les digo estúpidas, sería piropo. Prefiero utilizar el término griego elegante. Oligofrénicos. Esos que niegan la existencia del virus son los que se están muriendo porque se creen imbatibles, se creen inmortales y que el bicho no existe. Claro que existe y es letal. Y tenemos que saber cuidarnos sin caer en extremos y sin entrar en pánico, porque el pánico mata al bajar el sistema inmunológico. Entonces, en el estado, desde el punto de vista de la salud, hoy tenemos, gracias a la masonería, gracias a la acción masónica, el peor estado posible de cosas. La salud está siendo dinamitada. La salud del pueblo de México está siendo exterminada de modo intencional, sistemáticamente. ¿Qué otra área? El área económica. ¿Qué dijo el peje cuando le dijeron, oye, le dijeron algunos líderes de Coparmex, por ejemplo, le dijeron, en Estados Unidos Mr. Trump ya regaló, literalmente regaló, ¿sí?, $2 billones durante los primeros meses de la pandemia.
Y me consta, porque tengo amigos y alumnos en Estados Unidos, que semanalmente recibían un cheque de entre 400 y hasta $800 cada semana. Y hace una semana, ¿sí? La semana pasada, hoy es que viernes, pues creo que el viernes de hace 8 días decretó otro billón de dólares. Y como los demócratas no querían autorizarlo, dio la orden ejecutiva de que las personas que han perdido su empleo sigan recibiendo, en esta ocasión, un promedio de $400 semanales para que puedan vivir, tener medicamentos, comida, transporte, gasolina, etc. ¿Cuánto tiempo va a durar ese billón? Bueno, pues tiene caducidad. ¿Qué va a suceder? Pues que a lo mejor tienen que seguir fabricando billetes. Ya recuperó la Fed, él recuperó la fábrica de billetes, cosa que no le perdona el sionismo. Y por eso lo quieren asesinar o derrotar. Y en gran medida yo sí creo que el virus de la peste chino comunista haya sido creado intencionalmente para sacar de la jugada a Trump y de paso seguir avanzando en el plan Kalergi, que quiere reducir a la humanidad en 2/3 de su población. Eso es real. Si vemos entonces el área económica, empresarial y de empleos, todo lo que es finanzas en México, todo se pinta con una frase masónica excelsa. ¿Qué dijo el peje? ¿Qué dijo el malo? Que quiebren las empresas que tengan que quebrar. No habrá facilidades para el pago de impuestos, ni condonaciones, ni préstamos suficientes para paliar la economía como en Estados Unidos o en Francia o en otros muchísimos países. Bueno, un país africano que se llama Mauritania, ¿saben cuánto invirtió de su proyecto, de su Producto Interno Bruto, para salvar a los habitantes de su país de la pandemia? El 10% de su Producto Interno Bruto. Alemania el 60%, Francia el 20%, España el 12%, México menos del 1%. ¿Eso es un error? No, amigos, eso es un genocidio. La creación de otros 20 millones de pobres en México es obra masónica intencional. Si alguno de ustedes tiene afectada su economía, no es por un error de Palacio, es por un acto intencional. Salud, economía. 2. 3. Seguridad. Narcotráfico, crímenes, etc. El narcotráfico tuvo su mes más violento desde que se miden las cuentas de los asesinatos en el mes de julio. Cuando cerremos agosto, el lunes de la semana, no de la próxima, sino de la otra, para el 31 de agosto, les apuesto lo que quieran, que habrá contabilizándose más asesinatos en agosto que en julio, y creciendo. En julio se rompió la barrera de los 100 diarios. ¿Ustedes creen que es un error no combatir al narco? No, es un error mandarles abrazos y regañadas con sus abuelitas y sus mamás. No, es un acto intencional, porque sí estamos en un narcosistema. Desde 1928, desde Abelardo L. Rodríguez, México es un narcosistema, sin excepción de presidentes. Así que la seguridad, con la enorme cantidad de muertos, si le sumamos casi 60,000 muertos por el COVID, oficialmente, más casi 60,000 muertos por la violencia del narcotráfico, ¿sí? Ya llevamos solo por este rubro el triple de muertos que en los 6 años de Calderón y el doble de muertos que en los 6 años de Peña Nieto. ¿Dónde está el genocidio? En el régimen actual, pero no como un error involuntario, no como algo que se les chispoteó, como diría por ahí algún cómico, que en paz descanse. No, sino como una acción masónica intencional. Eso respecto de la seguridad. Así que al narco, abrazos, no balazos. Claro, el narcotráfico financia al Estado, al narcoestado mexicano, antimexicano mejor dicho. Educación. Busquen por favor por ahí un artículo de un
que es un... ya me acordé. Leonardo Kurchenko, con K, Kurchenko se escribe. Búsquenlo, por favor, en El Financiero, a Leonardo Kurchenko, que hace un formidable artículo para describir qué está sucediendo ya con la educación de la niñez en México. Vamos a retroceder 60 años, porque se va a dar por televisión. Como en la Inglaterra de hace 60 años. Voy a buscar el artículo y se los voy a subir al chat, porque probablemente no logren encontrarlo. La educación está pues entregada al CENTE, a los sindicatos masones, que son verdaderos narcotraficantes, verdaderos asesinos, verdaderos depredadores de la sociedad mexicana. Podemos decir que de los maestros se salvan 2 o 3 de cada 100 como buenas personas. El resto son mafiosos, masones, juaristas, ignorantes, antirreligiosos. Eso sí, muy guadalupanos, ¿eh? Muchos de ellos. Pero ser guadalupano no es ninguna garantía de ser católico, porque si obedecieran a nuestra madre se comportarían exactamente al revés de como suelen comportarse. Entonces, ¿en manos de quién está la educación? Pues aquí aplica el dicho aquel de la iglesia en manos de Lutero. El ejemplo más perfecto es, ¿quién se quedó como edil? Cuando iba a la escuela, el edil era un alumno muy bien portado que suplía al maestro cuando el maestro no había llegado. ¿Quién es ahorita el edil de la educación en cada salón de la República Mexicana? El niño más burro, el que vende cocaína, el que trafica con armas y que es un matoncito. Eso es la educación en México en estos momentos. Nada más acuérdense de cómo los sindicatos de maestros atravesaron tiendas de campaña en las vías del tren y ocasionaron pérdidas por docenas de miles de millones de dólares en enero del año pasado. A ciencia y paciencia del Pejelopóstle. Entonces, 0 éxitos en salud. Al contrario, miles de muertos que nunca debieron morir. En seguridad, miles de muertos que nunca debieron ocurrir. En educación, un retroceso de más de medio siglo. Familia, ¿qué están haciendo ahorita los masones en México para destruir a la familia? Bueno, pues están facilitando que Netflix introduzca en la televisión mexicana y ya incluso en la televisión abierta películas que propician la adoración de toda la niñez, toda la adolescencia, toda la juventud por la ideología de género. Hay una película satanista, les voy a dar su nombre, la película se llama La Casa del Búho y va a ser proyectada por Netflix. Mucho cuidado. Es satánica y es adoctrinadora de la ideología de género. ¿Y qué creen? Es de la marca Disney. Walt Disney, de una década para acá, es cada día más descaradamente masónico. Y por supuesto con pleno apoyo y complicidad del gobierno de México, que ha sido masón, pues desde 1824, con excepción de Miguel Miramón y en la fase final de Porfirio Díaz. Probablemente Calderón no fue masón, pero cometió errores tremendos, como darle la protección al Chapo por los 6 años que él fue presidente. Y combatió a todos los demás. Así que lo vamos a ver con el juicio de García Luna en Nueva York, como el señor Calderón sí tiene cola que le pisen. De hecho, hoy salió la noticia de que su partido político que él quería que el INE le reconociera no está en la lista de los 6 partidos políticos que hoy recibieron su acreditación para participar en las elecciones. ¿Por qué? Muy probablemente porque saben que va a ser indiciado. Y no por Lozoya, sino por la época en la que Genaro García Luna fue su factotum en seguridad. No estoy negando pues la corrupción del narcosistema que ya tiene 200 años, 92 años para ser más exacto. Lo que estoy denunciando es cómo
se pretende que todo esto avance hacia dónde. Bueno, a la destrucción de la familia. Hay otra cosa terrible, ¿sí? Está por estrenarse muy pronto una serie de Netflix que se llama Cuties, bonitos, bonitas, que se traduce como guapitos al español, que son las estrellas de esta película mafiosa, narcosatánica, terrorífica. Son niñas de 11 años que quieren bailar como adultas para adultos. ¿Sí? Esa es la heroína. Y además, como lo dice la publicidad de Netflix, descubre su femineidad a los 11 años y se opone a los principios de su familia religiosa. Y les aseguro que va a ser la película más aplaudida y la serie más aplaudida y más vista de la televisión de paga mexicana en los próximos meses. Proyecto masónico para destruir a la familia. Y la iglesia. ¿Saben qué porcentaje de católicos va a misa los domingos? Agárrense, el 8%. Entonces, México está descristianizado, en su familia desvinculado, en su educación regresado a la era de las cavernas, en su seguridad convertido en un campo de cadáveres, en su salud igual, otro campo de cadáveres y de enfermos. Ya vamos para los 600,000, que no deberían haber ocurrido si se hubieran tomado de modo intencional las medidas que se tomaron en la misma Europa. Ya no digamos en los países que combatieron la pandemia con enorme éxito, que es una larga lista. Y no quiero mencionarla para no cometer la injusticia de olvidar alguno. Bueno, pues esto es la masonería en el México actual, que se explica por la historia de México desde hace 250 años. Nos queda todavía un ratito para que los que quieran puedan hacer algunas preguntas en los próximos, digamos, 25 minutos. Adelante, por favor. Escucho. Una pregunta. ¿Sí? Este rito masónico que